Bueno, amigos, el tema de hoy, miedo al crecer, que es un tema, Viviana, bastante actual, ¿no? Y se da Sí, más de lo que uno piensa. sí, sí. Primero, como siempre, vamos a ver qué significa crecer. Vamos a la etimología, lo que es el latín crescere, aumentar. También podemos considerar que crecer es evolucionar, desarrollarse, progresar, ir hacia adelante, saltar o superar obstáculos, conflictos. En fin, consideramos que crecer, el fin que tiene es ser uno dueño de su vida, como fin, ¿no? Ujú. Ahora, ¿por qué tengo miedo a crecer? ¿Por qué tener miedo a ser adulto? Considerando que adulto es el desarrollo de todo el potencial de una persona. Adulto viene de adultus, del latín crianza terminada. ¿Por qué tengo miedo a desarrollar todo mi potencial? ¿Por qué? Acá tenemos algunos tips y yo creo que luego Viviana, como consultora psicológica, nos tire su opinión. ¿Por qué? Ujú. No puede ser miedo al fracaso, de no ser exitoso según lo que marca el sistema. ¿Mm? El sistema es una espada de Damocles que tenemos Ujú. siempre ahí esperando ser, recuerden, el exitoso o el perdedor. En Estados Unidos eso está, el winner o el loser está, es la constante, ¿no? No tienen término medio, o sos un perdedor o sos un ganador, ¿sí? Luego, por ejemplo, el mundo adulto está plagado de miedo, frustraciones, ansiedad. Es decir, los chicos lo que están viendo en el hogar generalmente son padres que, por decirlo así, hablan de cuestiones negativas, por ahí no ven el afecto si es que se lo tienen, no lo expresan, están sometidos al televisor, están sometidos a las quejas por la situación económica, bueno, por todo. Lo que escuchan realmente no es un mundo muy atractivo para ingresar, Ujú. ¿sí? Es como ver a través de una puerta gente que se está matando y decir, no, yo ahí, a esa No quiero habitación, entrar. yo no quiero entrar para nada, ¿sí? Desconfiar de las propias capacidades para resolver conflictos. Yo te estoy tirando los puntos, ¿no es cierto?, Sí, para ir sí, analizándolos sí. en los bloques siguientes. Por ejemplo, porque están acostumbrados a padres, vamos a ponerles así, resolvedores. Ujú. ¿Eh? Y vos nos vas a contar el problema de los padres resolvedores, ¿sí? De problemas ajenos, aunque sean los hijos. El niño interior dañado, Sí. eso es muy importante. Miedo a las pérdidas. ¿M? Es decir, uno sabe que cuando va haciéndose adulto hay cantidad en el hecho de resolver conflictos, de superar etapas, también se incluyen pérdidas, no solamente la pérdida de seres queridos, pero también uno para ir eliminando una etapa tiene que perder otra, tiene que Tiene, dejar tiene otra, que dejar otra tiene atrás, que dejar sí. otra. El niño dejó al bebé, el adolescente dejó al niño, Ujú. y así Ujú. sucesivamente. Siempre vamos a dejar un escalón abajo para poder subir otro escalón evolutivo. El tema de los padres resolvedores, eso me interesa mucho, ¿eh? Porque quieren evitar el El sufrimiento del hijo. sufrimiento. Ahora, ¿evitan el sufrimiento resolviéndole todo? Gran pregunta. Así que bueno, vamos a arrancar, Viviana. ¿Vos estás de acuerdo? Porque acá todo esto se encierra también en un síndrome, tiene un síndrome, yo creo, muy Ujú. acorde. Disney tenía una visión, ¿no? A todo le pone una impronta, de alguna manera psicológica, y que nos llega a todos en todos sus dibujos. El síndrome de Peter Pan, ¿eh? O sea, el hombre niño, el hombre que Que no, en no este quiere caso, crecer. que no quiere crecer, que vive se quiere quedar ahí en ese país de nunca jamás, y ser siempre un niño. Que ojo, Y- también tenemos que tocar ese tema, si no es en este programa, en otro, el tema de por qué no querer ser, también mantener el niño, pero en un equilibrio, Sí, ¿no? lo El vamos. niño como un Exacto. creador, Después, un sí, vamos a disfrutador de hacer lo que un. hace, ¿sí? Sí, 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 Bueno, vamos, porque también está, es muy sano dejar salir a ese niño, pero en su justa medida. Eso lo vamos a abordar sobre el final, más o menos, y desarrollamos bien cuál es este bien, síndrome. bien, bien, perfecto. Entonces,
el criterio de crecer, de ser adulto, Ujú. digamos, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo lo consideran? Bueno, crecer, como vos decías, es evolucionar, desarrollarse, progresar, es ir hacia adelante. Es un movimiento de progresión sano, es evolutivo. Ir hacia adelante es evolutivo, trascender las etapas como vos explicabas. Las etapas sí están enlazadas una con otra, porque una etapa presente sí trae cuestiones de una etapa ya vivida, pero se deja de lado un montón de cuestiones que uno ya hace un duelo, hay una pérdida, se deja atrás, pero para poder seguir adelante. Eso sería, digamos, el desenvolvimiento, ¿no? De que cómo crece y se desarrolla un ser humano es así. Donde en esta etapa actual también es donde voy a encontrar proyección al futuro. ¿Qué pasa con el miedo a crecer? ¿Qué pasa? Porque no solamente afecta a los chicos, a los niños o a los adolescentes. Pensemos que hay muchos adolescentes que les duele y lo ponen de manifiesto de manera muy clara el hecho de crecer. Pero no es solamente un patrimonio de la juventud. Hay gente adulta que le cuesta mucho crecer. Pensemos que crecer es tomar los desafíos y hacerse cargo de uno mismo, dejar de depender de los demás para que nos resuelvan los problemas. Bien, bien. Bueno, ahí tenemos un punto. A ver, yo tengo marcado aquí un poco lo que hablamos de por qué el miedo de ser adultos, o sea, Ujú. el miedo de desarrollar el potencial. Todos tenemos un potencial Sí, esperándonos, sí, sin excepción, ¿eh? sin excepción. Sin excepción. Ese potencial es nuestro verdadero ser. Ujú. Recuerden que uno siempre trata de llegar al coeficiente, con coeficiente o digamos a la fórmula, ser, hacer, tener. Siempre en ese orden. O sea que todo lo que hacemos y tengamos a consecuencia del hacer sea una proyección del ser, Ujú. de nuestro verdadero ser. Que Sí, toda nuestra potencialidad que queremos desarrollar no sea ajena, no sea impuesta, sino que sea de nuestra verdadera alma, nuestro verdadero espíritu, nuestro verdadero ser o conciencia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo eso sea un fruto, el fruto verdadero de lo que nos gusta, de lo que queremos ser, y no de caprichos ajenos o condicionamiento, porque siempre volvemos al mismo parásito claro, que se llama condicionamiento, claro. que lo tenemos adentro y no nos permite justamente con con esa energía de miedo a muchos les da justamente ese tema, no querer crecer, ¿sí? Ujú. Entonces, miedo al fracaso, no ser exitoso, según lo que marca el sistema. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto el sistema nos puede dañar, que nos pueden tapar realmente lo que somos? Fíjate que no hace mucho en un taller que estábamos dando una pregunta, un taller de adultos, de Ujú. adultos, incluso adultos mayores, o sea, de 50 para arriba, nadie sabía lo que quería, en el fondo. No es que no se sabe, todos sabemos lo que queremos, simplemente, y no tan simplemente, no nos acordamos, no nos podemos No nos acordar. acordamos. Está totalmente enterrado. La pregunta ¿qué quiero? Es impresionante, porque no todos la pueden No. contestar. Si yo no puedo contestar eso, ¿cómo voy a ir progresivamente en el tiempo y como corresponde desarrollando mi potencial? Si mi potencial tiene que ir apuntado a lo que quiero, Ujú. no a lo que quiere el sistema. Pero Claro, evidentemente pero el sistema no te hace esa no, pregunta, no le conviene. no le conviene. El sistema tiene tal poder que, digamos, ya desde feto nos empieza a inyectar. ¿Por qué? Porque nuestros padres, no con maldad ni mucho menos, gente también condicionada, es el primer eslabón Tampoco le han que hecho esa aparece del pregunta. sistema. Tampoco. Digamos, somos consecuencias también de lo que vivieron nuestras generaciones anteriores, ¿eh? Eh, a ellos tampoco le hicieron esa pregunta. ¿Qué quiero? Fíjate que no está en el hábito cotidiano preguntarnos a uno mismo y al entorno.
qué es lo que queremos. No tenemos no hacemos Sí. un ejercicio de esas preguntas. Realmente se apunta, y a veces con la mejor intención, a qué nos conviene. Claro, Se deja el qué querés, ¿sí? Yo quiero tocar la batería. No, te conviene tal cosa. claro, porque se le Por hace... el temor, Sí, por el pero temor. se le hace mucho hincapié y se le pone mucho foco justamente a los miedos. Exacto, ¿Mm? exacto. Bueno, muy bien. Bueno, le agradecemos a los auspiciantes de este programa. Y bueno, le recuerdo la aplicación de Radioactiva Rosario. Entren a Play Store, ahí escriben y digitan radioactivarosario.com y directamente ya pueden tener la aplicación directa en la pantalla de su celular. Recuerde que esta radio se puede escuchar sin audífonos, no hay ningún problema, con o sin audífonos directo, y todos los programas quedan ahí clipeando ahí programas, pueden escuchar programas anteriores sin ningún problema, o el mismo día que sale emitido, o pueden escuchar los programas anteriores. Así que ahí Play Store, Radioactiva Rosario, entran y ya tienen directamente la aplicación en la pantalla de su celular. Bueno, seguimos, Viviana. El mundo adulto. ¿Qué está pasando con el mundo adulto? Que un adolescente, o no tan adolescente, pero pues, bueno, el adolescente que ya empieza a vislumbrar Ujú. que Que tiene que tener un protagonismo. que va a tener alguna vez un protagonismo, que va a tener que entrar en ese mundo, no quiere saber nada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el quiebre que en la mesa familiar, por decirlo así, porque bueno, hoy la mesa familiar está cambiando, no es la mesa familiar tradicional, ¿no? La mesa familiar donde cada uno está con su celular, con el televisor, charlando. El tema es un poquito más complicado, porque uno lo ve hasta en los restaurantes, donde hay grupos o familias y demás, y cada uno está inmerso, no todos por supuesto, pero lo ve cada vez más seguido, está más inmerso en su realidad virtual, ¿no? Sí. ¿Qué ven los chicos que no quieren saber nada de entrar ahí, Los a chicos ese ven lo mismo mundo? que vemos nosotros. Nada más que para ellos es nuevo. Y uno lamentablemente hace que las cosas se naturalicen. El adulto es como que ya lo naturaliza. Hablemos de los jóvenes, ¿no? Adolescentes, adolescentes que están entrando en la edad adulta, que son jóvenes adultos. Bueno, a ellos les pasa eso. Ven ese mundo. Por supuesto que no estamos hablando de todos, ¿no? Estamos hablando de la gente que tiene miedo a crecer. Ven ese mundo que le exige mucho, que le da poco y que donde hay poca contemplación por el otro. Hay una cuestión afectiva que apenas se ve desarrollarse, y estoy hablando de los entornos más íntimos como puede ser el hogar, donde no voy a cuestionar que no se ame, sino que no se pone de manifiesto de una manera explícita. Ejemplo, lo que acabas de decir. Hay cosas que se van perdiendo lamentablemente, y es ahí donde nos tenemos que parar nosotros y hacer una autocrítica. Es el momento de mirarnos a la cara, de escucharnos. Es muy importante, el ser humano se sigue nutriendo de ese encuentro con el otro, del tacto, del contacto visual, de la palabra, de la escucha y de la espontaneidad del trato, ¿eh? Porque muchos suponen que, bueno, porque estoy conectado a WhatsApp y a mi celular y estoy en Facebook, estoy con mis amigos, y sí, es real, está con sus amigos, pero sigue siendo necesario el encuentro físico con el otro. Y en esto hago mucho hincapié en la familia, que no desperdicien esos encuentros y que no haya un aparato de por medio. Todo esto hace que estas personas que tienen miedo a crecer, una de sus características es que tienen el gran temor a perder, a no ser reconocido, a no ser amado. Tienen una necesidad afectiva de amor que es mucho más, a ver, ¿cómo te digo? Mucho más
mucho mayor que la que ponen de manifiesto otras personas que sí son independientes y afrontan desafíos. Está. Ahora, ¿qué pasa? Está bueno acá presentar los síntomas, porque parece que muchos padres, como vos dijiste, se habituaron ya a este tipo de vida de la queja, de hablar de Ujú, cuestiones negativas, etcétera, etcétera, a no demostrar los afectos ujú. entre la pareja, entre a sus hijos y demás, la falta de diálogo. Yo creo que para reconocer el síntoma en los hijos, que se viene este miedo a crecer, este síndrome de Peter Pan, tengo que reconocer también en mí mis propias falencias Claro, como padres en claro. ese ¿Qué sentido. estoy haciendo yo con Claro, ¿qué esto? estoy haciendo yo? Con esta Porque, situación me refiero, ¿no? porque un hijo, vos fíjate que también se llaman adultescentes. Sí. Son términos Es un término modernos, ¿no es nuevo de cierto? Sí, adultescente. Está el sí, sí. adolescente y ahora se viene el El adultescente. adultescente. El adultescente. Como sufriente a ser adulto. Adultescentes, Ujú. así se llaman. Estos adultescentes, cuando yo estoy viendo que se viene, tengo un hijo ya de 20 y tantos de años, 28 años, 30 años, que sigue en la casita Ujú, y no se va moviendo. Bueno, el tema, yo cuando voy reconociendo esos síntomas, que los quiero repasar, ujú. también tengo que hacer una autocrítica, Sí. porque el adultescente no viene en forma espontánea, No es un no es un producto que problema cae, genético. claro, no. No es No, un problema, no, un son... problema físico, es un problema, siempre rescatando en otras charlas que hemos tenido con vos, está la natura y la nurtura. Sí, La natura es con lo que uno viene, con lo con que uno viene. su propia carga Ujú. emocional y demás, lo que te da tu propia naturaleza. Nurtura, lo que te ha nutrido. Sí, En ellos, lógicamente, el primer eslabón de nutrición son los padres. sí. Bueno, Y acá eh, aparecen estos estereotipos, porque es el cultural. Peter Pan Sí. es más natural o es más creado? No. Es una problemática social. Ni siquiera es una enfermedad, no estamos hablando de psicopatologías, ¿eh? Ujú. Es una problemática social, que esto pertenece con qué nos nutrimos desde el entorno, ¿no? No con aquello con lo que venimos en esencia. Y mira vos, el Peter Pan es un síndrome que se llama el síndrome de Peter Pan, así lo denomina un médico en el año 1983, un doctor estadounidense, perdón, dije médico, pero es psicoanalista. Ujú. Es Dan Killey, por si lo quieren googlear, y él lo denomina así, Peter Pan, el síndrome de Peter Pan. Cuando nosotros decimos síndrome, nos estamos refiriendo a un conjunto de síntomas. Por eso yo hago esta aclaración para que vean que no se trata de una problemática eh, de algún trastorno psicológico. No, es simplemente una característica, que es un conjunto de síntomas que hace que uno defina cuál es la conducta de esa persona. ¿Por qué se lo denomina Peter Pan? Justamente es este miedo a crecer, a afrontar las responsabilidades de la realidad, esta que decíamos. A lo mejor el mundo se le presenta de una manera muy cruel y muy que te presenta batallas, ¿no? Y se refugian en esa parte niña de la que no quieren salir, en ese mundo del nunca jamás. Es nuestra niñez, es nuestra parte niña. ¿Y por qué? Porque el niño tiene características que a todos nosotros, a los que somos más grandes, nos despierta nuestra ternura, nuestro instinto de protegerlo, de cuidarlo, nos despierta esa parte tierna. Y entonces hay muchos adolescentes y adultos que no quieren salir de ese mundo del nunca jamás. Quieren que se sigan prestando atención en ellos y que otro me resuelva el problema, como si yo fuese un niño, ¿no? Por supuesto que hay todas unas características que ya las vamos a nombrar. ¿Cuáles son las características de estas personas que pasan por este miedo al crecer? Está. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué te iba a decir? El tema entonces,
hasta ahora es que, por lo que vamos rescatando, que hay posibilidades de revertir esta situación, ¿sí? Porque acá tienen que hacer un trabajo los padres, un trabajo interior, de reconocer que también unos son protagonistas de ese miedo al crecer en sus hijos, ¿sí? El tema acá, por ejemplo, de los síntomas, voy a tirar un par de síntomas como para seguirlo en el otro bloque. Sí. Realmente se da más en el hombre, ¿no? Se da más en el sexo masculino. En la mujer se da el síndrome de Wendy, ¿no? Ahora vamos a explicar. Lo explicamos en el próximo bloque. En otro bloque. Sí. Pero ya les tiro algo, por ejemplo, del sexo masculino. La edad va de... Esto es un trabajo que estoy leyendo, sí, justamente de este doctor Kinley, que es muy interesante. Edad de 12 a 50 años, por poner un límite, aclara acá, ¿no? Un 50 puede ser más todavía. Nivel socioeconómico suele ser un varón clase media alta. Al principio sigue viviendo en el hogar de sus padres o vive al día, con dinero que obtiene de los padres, repito esto porque con dinero que obtienen de los padres u otras fuentes. Cuando son más mayores pueden tener seguridad económica, pero no lo sienten así y son tacaños, excepto cuando se trata de sus propias debilidades o gustos. Vamos a seguir en otro bloque. Ahora un tema, esto para que ya empiecen a reflexionar, ¿sí? Continuamos acá con los síntomas. Claro que no es exclusivo del hombre, por supuesto, puede haber una mujer Peter Pan, pero ya vamos a tocar en el otro programa el tema del síndrome de Wendy, ¿sí? De la protección. Imagen. Continuando con los síntomas del Peter Pan. Imagen. Suele tratarse de una persona agradable, con gran sonrisa, produce una excelente primera impresión. Situación concursal. Suelen preferir a sus amigos frente a la familia. Los más jóvenes suelen estar solteros o salen con mujeres menores cuyas acciones sugieren inmadurez. Cuando se casan, eligen mujeres mamá. Sí, lo he visto muchas veces. Educación. Les resulta difícil decidir qué quieren estudiar y pocas veces terminan los estudios superiores en el tiempo estipulado. No están satisfechos con la educación recibida y creen que deberían haber hecho más. Historia laboral. Muy pobre. Trabajan solamente bajo presión. Tienen problemas en su trabajo debido a sus dudas o demoras. Se sienten ofendidos por empleos que ellos consideran inferiores a su valía. Y les angustia la idea de que no han encontrado el empleo adecuado. A veces se vuelven obsesivos en el trabajo en un intento de probar su valía. Familia. Suelen ser el hijo mayor de una familia tradicional. Sus padres han permanecido juntos y económicamente estables. La madre suele dirigir la casa y educar a sus hijos. Intereses. Les gustan las fiestas, se esfuerzan mucho para divertirse y en los deportes se exigen demasiado. Bueno, estos son unos síntomas muy generales, pero de los cuales yo he visto, he presenciado unos cuantos, he presenciado unos cuantos realmente. Y muy claros. Fíjate que para que se desarrolle el síndrome de Peter Pan se necesita una estructura narcisista. Todo lo que vos acabas de describir es un narciso, es el narcisista, es ególatra, es lo que a él le pasa, lo que él necesita, y exagera de manera desmesurada sus habilidades y dotes. ¿Por qué? Porque necesita continuamente que lo estén aprobando. Si no, se frustra, se enoja, se monta en ira, porque no tiene poder de autocrítica. Entiendo. Todo esto, estamos hablando del síndrome de Peter Pan, y todo esto se ve reflejado en el miedo a crecer. Porque si no soportan que lo critiquen y que... Porque, a ver, vamos a aclarar esto. El amor propio lo tenemos todos y está bueno que esté, ¿no es cierto? El asunto es cuando viene de manera desmesurada, como tantas otras cuestiones, que después nos hacen sufrir, cuando lo que no viene en su justa medida, lo que no se desarrolla de manera natural no es nutricio, ¿no? Y entonces caemos en esto
de que la opinión de los demás directamente la tomamos como válida, porque eso le pasa al narcisista, lo toma como válido la opinión de los demás, pero se frustra porque ¿por qué no me vas a comprar? ¿Por qué no me vas a querer? Está de manera desmesurada puesta sus dotes, donde incluso hace sentir al otro inferior, al que tenga en su entorno, y también es demasiado vulnerable. Estas personas son demasiado vulnerables a la crítica, que los hace sufrir. Justamente aquello de lo que le tienen miedo es lo que ellos mismos provocan. Bien, bien. Ahora quiero hablar de los principales hacedores Responsable. y fabricantes Sí. de Peter Pan, Sí. ¿sí? Creadores de Peter Pan. Los creadores de Peter Pan, los padres. Ujú. Los padres. Todos los padres, lógicamente, quisieran que sus hijos no sufran. Muchos padres Sí, dicen, es no, un... hago lo que hago porque no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé, no quiero que tenga las carencias que yo tuve, los conflictos que yo tuve, ta, 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 ta. O sea, quieren evitar el sufrimiento. Para evitar el sufrimiento, les resuelven aquellos conflictos que ellos tendrían que haber resuelto. Sí. ¿Sí? Para, digamos, resumirlo un poco, en vez de dar las cañas, le dan pescado, pescado, Ujú. pescado. ¿Sí? En vez de dar las herramientas para que ellos resuelven, los padres resuelven directamente todos sus conflictos, todas sus carencias, para lo cual el potencial que tiene esa persona para poder resolver, porque crecer es resolver, de alguna Sí. manera, ¿no? Capacidad de Sí. resolver conflictos, va quedando cada vez más enterrado. No es que desaparece, está, pero Ujú. cada vez los padres, como buen primer sistema que aparece, primer eslabón del sistema, lo va enterrando, lo va enterrando, lo va enterrando. A lo mejor no lo hablo con mala intención, ni mucho menos, No, inconscientemente, no. por ese amor de protección Sí. excesivo, de querer protegerlo, de evitar de que sufra por amor y toda la historia que se pueden escribir. Pero en la realidad, en la práctica real, terminan haciendo un daño tremendo. Y recuerden que el amor nunca daña. El amor, amor, a mi entender, yo me hago cargo de lo que digo, el verdadero amor, que es consciente, que es conocimiento, que es cuidado, ¿sí? Que es dar, ojo con esta palabra, porque la palabra dar, yo hablo de dar herramientas, no dar la posibilidad que otra persona no tenga ni idea de allanarle tanto, tanto, tanto el camino, que esta persona no tenga la capacidad, más allá de la edad, de poder resolver de cosas mínimas, ¿no? Cosas mínimas. Si un chico ya tiene edad para ordenar su pieza, que ordene su pieza. Porque ¿qué herramienta le di? Le di una pieza, le di juguetes, le di los elementos que tiene que tener una criatura para desarrollarse, pero la responsabilidad de ordenar eso, si ya la tiene la edad, no estoy hablando, bueno, de una discapacidad, otro tipo de problemas, por supuesto. Hablo dentro de un margen, si se puede decir, normal. Porque ¿qué es lo normal? ¿No? Es por otra charla. Pero Sí, pero acá, para bueno, otra charla. vamos a utilizarla la palabra como normal, donde la criatura puede adquirir la responsabilidad directamente proporcional a su edad, entonces uno tiene que brindarle la herramienta correspondiente. Un adolescente, yo he escuchado mil veces, sobre todo, bueno, a mujeres, tengo que hora es, tengo que ir porque tengo que ir a cocinarles. ¿Qué edad tienen? Uno 18, el otro 22. ¿Estamos todos locos? ¿No se pueden cocinar? Evidentemente no saben a veces ni siquiera lo básico, si no está la madre o a veces el padre, ¿sí? Sí. Entonces, en lo particular, creo que los mayores constructores, hacedores de adultecente son los mismísimos Somos los padres. padres. Son los Pero ¿qué padres. característica tienen estos padres? Mira vos, ¿no? Estos padres no son, tanto la mamá y el papá no son Peter Pan. Son grandes hacedores, son grandes protagonistas de su vida. Resuelven, resuelven, resuelven. Son hacedores. Pero en ese resolver
sin darse cuenta y por un ejercicio propio de poder hacerse cargo de todo, hacen que los demás que conviven con ellos no se hagan cargo. Ya sean hijos o maridos también, o esposas, porque también las hay, Peter Pan. Y entonces un gran hacedor, un gran protagonista de su vida, aquel que tomó la rienda de su vida y se ha hecho cargo de todo absolutamente, desde su trabajo, su casa, su familia, sin darse cuenta y por el desarrollo desmesurado de estas habilidades, a veces anula la habilidad que tienen otros convivientes. Y así puede ser que le dé el terreno propicio de que se genere un Peter Pan. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos y lo vemos? Observamos que hay mamás o papás que corren todo el tiempo, que trabajan, que tienen que hacer los mandados, que sienten como una obligación lo que vos decías, poner la comida en la mesa, cuando otro integrante de la casa lo puede hacer perfectamente, pero sin darse cuenta, y es ahí donde no nos paramos y observamos, que en todas nuestras charlas hablamos de la importancia del observador. Muchas veces no observamos nuestra cotidianeidad, no nos detenemos. A ver, fíjense, pero esto pasa en todos los sistemas, mi querido oyente, También pasa en la casa de uno, y estoy hablando de uno como la propia. Fíjense, hay integrantes donde hay mayor desarrollo de la empatía y otros no. Y esto pasa en todos los sistemas. Y uno no se detiene a ver y hacer que el otro desarrolle justamente qué es lo que le falta. El Peter Pan no puede ponerse en el lugar del otro porque es demasiado egocéntrico. Y entonces no tiene desarrollo de la empatía. Y la empatía es una habilidad que se empieza a desarrollar en casa y se aprende como comer con la boca cerrada. Bueno, ahora vamos a definir esto de la empatía. Bueno, les recuerdo la aplicación de Radioactiva Rosario, la aplicación a partir de Play Store. Marcan Play Store, entran en Radioactiva y ahí automáticamente tienen la aplicación directa en la pantalla del celular, entran en forma directa, ¿sí? Y recuerden que pueden escuchar todos estos programas anteriores en el momento que ustedes quieran, ¿sí? No hay ningún problema. Esta es la gran ventaja de la radio online, ¿está? Bueno, continuamos. El tema, entonces yo lo que veo es que los padres, esto acá se crea una retroalimentación negativa. Evidentemente tampoco les gusta el mundo adulto, más allá de que lo enfrentan, más allá de lo que llevan adelante, esto siempre hablando en términos generales, por favor. Es como que ellos tampoco están en una situación de agrado y de confort positivo en la vida que están desarrollando, y evidentemente a los hijos, esto incluso inconscientemente, Sí. no quieren que pertenezcan a ese mundo que ellos lo están insultando todo el día, que están, descargándose en forma negativa, Sí. que se ve todo mal, todo va para atrás, todo va así, todo va sau. Y evidentemente ellos, para mí, es un análisis que hago, un autoanálisis de que decir, bueno, che, yo la verdad no quiero que mi hijo, es una charla inconsciente, ¿no? Sí, que sí. mi hijo pase por lo que yo estoy pasando, ¿viste? Viendo a ver cómo llego a fin de mes, cómo estoy renegando con la plata, qué pasó con el amor, qué pasó con la pareja. No quieren, a lo mejor son familias ensambladas y no quieren tampoco que pasen por eso. Bueno, es como una lucha interna y es imposible de guardárselo. Eso se termina proyectando. Y los hijos ya de bebés lo van captando. La disconformidad se pone de manifiesto de una manera verbal o no verbal, simplemente por nuestra conducta, y eso es lo que ven los chicos. Por eso al principio decíamos, los chicos ven lo mismo que vemos nosotros. Exacto. Ahora, ¿qué le aconsejamos a esos padres cuando ven los síntomas? Porque tienen que tomar, yo creo, primero conciencia de el daño que le están haciendo, Uh-huh. ¿sí? Porque eso va a tener toda una connotación en el futuro. Y sobre todo, ¿qué sucede? Yo veo que gente adultecentes conoce a otra persona adultecente, se terminan formando una pareja y no solo eso, tienen hijos. Imagínate
imagínate esa bola de nieve que se va formando, entonces esto va adquiriendo cada vez grados mayores, grados mayores. Si, por ejemplo, a mí me llamó la atención, mi nuera francesa, cuando, no porque sea francesa, me refiero que viene de otra cultura, no digo ni mejor ni peor, simplemente diferente. Una de las cosas que le llamaba la atención, la cantidad de gente mayor de 17 años que viven con los padres. Es otra cultura. Ellos están preparados, no digo ni que esté bien ni que esté mal. A lo mejor 17 años también es una edad un poco para nuestra cultura, sobre todo italiana, 17 años, pero ellos ya tienen en la impronta, y en ningún momento significa que los padres le dejen de dar herramientas, No. pero ya tienen en su cabeza y en su educación que tienen que ir Que en formando, algún creando su momento, propia experiencia claro. y demás. También es importante que vos hayas hecho la aclaración de lo cultural. Pensemos que hay culturas y hay civilizaciones que pertenecen a un primer mundo donde la cuestión económica está resuelta. Si nosotros nos trasladamos la misma situación al tercer mundo, pensemos que hay familias de varios integrantes y donde viven juntas diferentes generaciones. Ni siquiera es porque se lo han planteado, simplemente porque la condición económica no se lo permite. Esto es así. Esa es la realidad que le toca a ese país de que vive en un tercer mundo donde todavía no resolvió un montón de cuestiones. A veces, y ahí también eso da miedo para el joven salirse. Y a veces, otras veces huyen despavorido, pero en esta conversación estamos hablando de lo que tienen miedo a crecer, Bueno, ¿no es eso cierto? también, digamos, es un área de confort que adquiere el adultecente en la casa. Yo, el hecho en lo particular, en mi propia experiencia, de haber vivido en pensión, trabajando, me acuerdo, en un frigorífico, eso a mí me acicateó de una manera a estudiar, a no perder el tiempo, a decir, bueno, yo de esta situación voy a salir. Y realmente en mi persona, no en todos, el hecho de no estar en la casa de mis padres, vivir pero lo reitero, en una pensión, porque uno dice, no, porque alquilar esto, lo otro, no, hay lugares económicos que se puede vivir, pues se puede alquilar lugares entre dos, tres amigos, como también se usa en otros países. Mi hijo recorre el mundo y ha vivido 1000 veces de esa manera totalmente independiente. Yo creo que eso es un estímulo. También lo económico, en algunos casos, se puede utilizar como una excusa. Nadie quiere salir de esa área de confort. Y porque gano poco, porque gano esto, porque gano lo otro, se pueden ir a pensiones baratas y a bancársela. Que eso para mí es un estímulo para salir adelante. Cuando los hijos, hablo de hijos de 20 y tantos de años, 30 y tantos de años, están en la casa con esa excusa, es una excusa. Es una excusa. Hay que salir a la vida. Lógicamente, si estos chicos no tienen las herramientas, ni los padres tampoco, hay que buscarlas. Para eso está la terapia, para eso están ustedes, para ayudar a la gente a conseguir esas herramientas. Pero el estado de confort, de comodidad, abarca muchísimo y a mi entender es una gran excusa. Es una gran excusa. En lo particular, y cantidad de gente que hemos vivido en pensiones, eso fue un trampolín para mejorar, para salir de esa situación y no quedarse ahí, como dice el síndrome, convertido en un Peter Pan. Yo sé que es duro, puede ser duro lo que uno dice, pero es un despertar. Flaco, tenés 28, flaca, 28, 30 años, ¿qué haces ahí con tus viejos? Vamos a hablar, mamocha. bueno, vamos a hablar, no, no. Y los padres, ¿qué están Que me haciendo? gustaría, ¿Qué están haciendo? Luego tienen 70 y pico de años, como he visto, y no saben lo que quieren. No saben lo que quieren. Y esa es la proa del barco. Saber qué quiero.
es la gran proa, uy, estoy trabado, la proa del barco. ¿Para dónde vamos? Lo que va a iniciar el verdadero camino que uno quiere hacer con su vida, su verdadera experiencia, más allá de los altibajos que pueda tener. Pero tener el valor para jugarse por lo que quiero, eso es fantástico. Eso es la vida, a mi entender, ojo. Esa es la vida. Y si uno, por miedo al sufrimiento, lo va bloqueando, porque ni siquiera yo quiero lo que estoy haciendo, entonces lo transmito a mi hijo. ¿Y mi hijo qué va a decir? Ah, no, yo tampoco quiero ir. Imagínate, si vos estás en ese mundo y no te gusta, ¿qué coño quiero entrar yo a ese mundo? Yo no quiero entrar tampoco. Vos me estás invitando a entrar a un mundo que vos no querés estar. ¿Cómo voy a querer entrar yo? Hasta lo entiendo, ojo, no lo justifico. Pero es comprensible. Es comprensible. ¿Quién quiere entrar a una fábrica en la cual vos vas a desarrollar una actividad que no te gusta? Y te están invitando y a su vez el que está dentro de la fábrica tampoco quiere estar, lógicamente. Me parece, no digo que hasta cierta coherencia para un chico decir, no, yo ni loco quiero ser adulto. Bueno, ¿y entonces qué hacemos con esto? Bueno, ahí viene el tema. Ahora? Ahí viene el tema. ¿Cómo arrancamos? En el aquí y ahora. Uh-huh. En el aquí y ahora. En las pequeñas cosas. En las pequeñas cosas. Una vez al día, una vez en el día, se tienen que sentar todos. Apagar el televisor. Apagar todos los aparatos, celulares, tablets, lo que tengan. Se apaga. Y aunque sea por una hora, charlen. Por una hora, charlen. Ese es el principio básico. El diálogo. El diálogo. El que no dialoga no se conoce. Y al conocer al otro me conozco a mí. Que los hijos conozcan a las verdaderas personas que tienen ahí como padres, más allá de esa niebla que los envuelve negativa, de todas las quejas diarias y demás. Cuando esa niebla se disipa, aparecen las verdaderas personas, que se conozcan. Porque no nos conocemos, no nos podemos conocer a través de WhatsApp. Claro. No nos podemos conocer a través de un noticiero que te dice 38 muertos cada media hora. Claro, y comer y es cenar imposible, sí, imposible. Ahora vamos a dar los tips que tienen que arrancar. Como siempre, como todos los domingos, decimos arranquen hoy. Y vamos a dar los tips. Y este es un programa que este tema lo vamos a seguir el próximo domingo seguro, ¿sí? Bueno. Porque se agrega lo de Wendy. Wendy. También está Wendy, no nos olvidemos. Amigos, estamos terminando, pero este tema lo vamos a continuar el domingo que viene. Y quiero repasar un poco los tips para que arranquen ahora mismo. Quiero aclarar que no es, a veces cuando uno hace énfasis en que los chicos se tienen que ir de la casa y demás, sino que prepararlos para que cuando se avecine ese momento tengan las herramientas. Y nos corresponde a nosotros, los padres, que nuestros hijos tengan las herramientas y no, digamos, darle un cambio brusco de la noche a la mañana sin haberle brindado lo que corresponde. Nuestra propia responsabilidad. Lo primero es nosotros hacer un mea culpas y decir, se me fue la mano resolviéndole los problemas y estos chicos yo los tengo desarmados. ¿Qué pasa cuando yo no esté? Como nos decía entre bambalinas Alejandro. ¿Qué pasa con estos chicos que no son tan chicos? Recuerdo el síndrome de Peter Pan, cronológicamente gente adulta, pero viven como niños. Entonces, ¿qué van a hacer estos chicos cuando yo no esté? Cuando el hacedor de resolución de problemas desaparezca o por algún problema yo no puedo brindar lo que puedo brindar. ¿Qué va a pasar con estos chicos? Piénsenlo primero eso. ¿Qué va a ser de mis hijos si yo no estoy y no les di y no los armé como corresponde? Y cuando estén armados, sí, que den el gran paso para empezar a crear su propia vida y ser dueños de su propia vida. Entonces le tiro un tips. El primero, que se reúnan todos los días por lo menos una hora, 40 minutos alrededor de una mesa, claro, sea con mate, sea con cena, sea con lo que sea, 40 minutos, con todos los aparatos electrónicos apagados, todos sin excepción. No digan, ay, me perdonan porque esto importa. Nada. A ver, padres,
corten todo eso y hablen de cada uno, hablen de su vida, hablen de sus sueños, ¿sí? Hagan una conexión de corazón a corazón, y no hablo de nada romántico ni nada lacrimógeno, simplemente por qué son los proyectos, para qué, qué realmente yo qué quería, qué no quería, para que nazca la esencia verdadera de cada uno en ese diálogo, ¿sí? Y den cañas, dejen de regalar pescado, ¿sí? Sí. El adulto sabe manejar una caña, el niño necesita el pescadito porque no sabe cómo armar una caña. Enseñemos a armar una caña, y bueno, cuando sepa manejar una caña, cuando sepa pescar, ahí ábranle las puertas, invítenlos a que, hagan su propia vida, ¿sí? Sucede en todos los reinos, en el reino animal sucede de la misma manera. ¿Qué hace? Ningún animal, sobre todo predador, va a dejar solo a su cría sin primero haberle enseñado a cazar. Los primeros le enseñan a cazar. Aprendamos de los otros seres hermanos nuestros, que no van a dejar jamás librados al azar sin haberles enseñado a cazar o a defenderse en el caso de ser animales depredados. También se los entrena, los padres los entrenan para estar atentos, para reconocer a quienes los pueden atacar y cómo huir en el momento justo. Los entrenan y ahí recién los liberan, pero los liberan sí o sí, porque después está la contrapartida del síndrome del nido vacío, ¿sí? Que también es otro tema. Los hacedores de Peter Panes también se están garantizando tener cuidadores en mi casa. Gente que viene a llenar vacíos, los cuales yo no construí, que es otro tema. Así que ya, si están ahí, apaguen absolutamente todo, menos este programa, que ya nos estamos despidiendo, lo apagan todo y pónganse a contarse, pónganse a hablar de corazón a corazón. Gracias, Viviana. Gracias, Viviana Troilo, nuestra consultora psicológica. Alejandro, como siempre, impecable. Y bueno, nos vemos el domingo que viene y vamos a seguir con este tema y ampliando otros, ¿sí? Un beso grande y a hablar de corazón a corazón ya mismo.